para cualquier ingeniería, por más que ¿cómo se llama? En los maestros de ofertas o en la formación no esté la materia como termodinámica, pero está como otra materia, digamos, con nombre de otra materia, ¿no? Entonces, todas las materias llevan, porque esto se trata de transferencia de energía, de calor, ¿no? Entonces, todas las materias de energía tienen que ver con transferencia de energía o de calor, ¿no? Entonces, pero más específicamente se llama termodinámica, ¿no? El, Hay dos textos importantes para esta materia. Uno es el Gordon, la bibliografía, ¿no? ¿Están mirando lo que estoy anotando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿No? Estos son los dos autores del libro, y el libro se llama Introducción a la termodinámica, ¿no? ¿No? Y hay otro libro, en este momento no sé dónde lo tengo, me voy a perder. Dame un segundo. No lo tengo a mano, pero creo que se escribe aquí, ¿no? El Zengel, ¿no? El Zengel, Principio de Termodinámica. Aquí la creo. El Zengel es termodinámica, ¿no? Así. Este de acá es termodinámica, ¿no? Zengel. Es con C, no he sido con... Zengel, así, ¿no? Zengel. Ya. Este libro Zengel está en la biblioteca, por si acaso, ¿no? ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. ¿Ya lo vieron, no? Bien, entonces, esa es la bibliografía, ¿no? Yo les voy a tomar entre 2 y 3 exámenes solamente, ¿ya? Si da el semestre para tomar 3, tomamos 3. Si da para 2, 2 nomás. Como esta materia no tiene laboratorio, entonces la nota final es el promedio de los exámenes, directamente. ¿De acuerdo? El promedio de los exámenes directamente, ¿no? ¿No? Entonces, empezaremos, pues, ¿no? Para ganar tiempo. Empezaremos. ¿Mm?
Empezaremos con la unidad número 1, ¿no? Unidad número 1, ¿no? Por si acaso, van a entrar a la plataforma, ¿no? En la plataforma está también explicado, está el programa analítico en la plataforma y también hay unos videos que quiero que vean en realidad, ¿no? Quiero que vean, hay unos 5 o 6 videos en la plataforma y es muy importante que lo vean esos videos porque es de apoyo a la formación. Entonces, en esta unidad, lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos que ustedes ya los conocen, ya están familiarizados con este concepto. Algunos conceptos y definiciones, vamos a ver aquí, ¿no? Bien, ¿no? Podemos decir que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía y la entropía, ¿no? Es la ciencia que estudia la energía y la entropía, ¿no? Esa es la definición más general, ¿no? ¿No? Ustedes tienen más o menos claro el concepto de energía, pero de entropía no sé si lo tengan tan claro qué cosa es la entropía. También la entropía es una forma de energía, ¿no? Quizás no lo tienen bien claro, ¿no? Otra definición de termodinámica es la ciencia. ¿O qué pasó? Algo pasó aquí. Es la ciencia que trata del estudio del calor y el trabajo, ¿no? Otra definición de termodinámica, ¿no? Es la ciencia que trata del estudio del calor y el trabajo. Y todas aquellas propiedades, y todas aquellas propiedades que tienen relación es la ciencia que trata del estudio del calor y el trabajo y todas aquellas propiedades que tienen.
Sistema termodinámico. ¿Qué va a ser para nosotros un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico se define como una cantidad de entidad fija Un sistema termodinámico se define como una cantidad de materia de masa y densidad fija, nuestra atención para su estudio, ¿no? Sobre la cual se enfoca nuestra atención para su estudio, ¿no? Ay, caramba. Todo lo que está fuera del sistema, todo lo que está fuera del sistema es el medio exterior. Todo lo que está fuera del sistema es el medio exterior. O sea, ¿no? Y todo lo que está fuera, todo lo que queda fuera todo lo que está fuera del sistema termodinámico se llama medio exterior, ¿no? O sea que si este es mi sistema termodinámico, ¿no? Entonces esto de afuera se llama medio exterior, ¿no? Entonces el sistema está separado del medio exterior, ¿no? Entonces aquí le podemos poner que se llaman a esto, estos serán los límites, ¿no? Los límites. O frontera se llaman, ¿no? Esto se llama límite, frontera, ¿no? Entonces, el sistema termodinámico está separado del medio exterior mediante límites o frontera, ¿no? ¿Mm? Entonces, el sistema termodinámico puede intercambiar con el medio exterior. El sistema termodinámico
puede intercambiar con el medio exterior. ¿Qué cosa puede intercambiar? Puede intercambiar calor, puede intercambiar trabajo y puede intercambiar masa, ¿no? Entonces el sistema termodinámico puede intercambiar con el medio exterior calor, trabajo y masa, ¿no? El sistema termodinámico puede intercambiar con el medio exterior calor, trabajo y masa, ¿no? ¿no? Aquí puedo poner un sistema aislado, un sistema aislado es aquel que no intercambia absolutamente nada con el medio exterior, ¿ya? Un sistema aislado es aquel que no intercambia nada, absolutamente nada, con el medio exterior, ¿no? No hay intercambio ni de calor, ni de trabajo, ni de masa, ¿no? Ese se llama sistema aislado. No intercambia absolutamente nada con el medio exterior, ¿no? ¿Puedo pasarlo? Un ratito, ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Tipo de sistema termodinámico, ¿no?
El sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el medio exterior, ¿no? No intercambia masa con el medio exterior, ¿no? Pero puede entonces el sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el medio exterior, pero puede haber intercambio de calor y de trabajo, ¿no? Hay dos tipos de sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado de límite fijo y sistema cerrado de límite móvil, ¿no? El sistema cerrado de límite fijo quiere decir que el volumen permanece constante, ¿no? Y el sistema cerrado de límite móvil el sistema cerrado de límite móvil, el volumen es variable, ¿no? El volumen es variable, ¿no? ¿No? Entonces hay dos tipos de sistema cerrado, ¿no? De límite fijo y de límite móvil, ¿no? Entonces podemos poner como ejemplo, el límite fijo, por ejemplo, es un recipiente cerrado, ¿no? Un recipiente cerrado, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Sí, un recipiente cerrado, ¿no? Ese sería el límite, ¿no? Lo puedo poner por afuera, lo puedo poner para adentro, no hay ningún problema. ¿No? Límite fijo, ¿no? Por ejemplo, puede ser una garrafa de gas, digamos, ¿no? Que está cerrada, ¿no? Ustedes pueden calentar la garrafa, enfriarla, y el volumen no va a variar, ¿no? El volumen es fijo, porque es metálico, ¿no? ¿No? Y una esfera elástica, por ejemplo, aquí, una esfera elástica sería de límite móvil, ¿no? Este sería el límite fijo, ¿no? Una esfera elástica sería el límite móvil, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tengo aire, lo calentamos ese aire y aumenta, ¿no? El volumen, ¿no? Aumenta el volumen, ¿no? Aquí hay un volumen 1 y aquí hay un volumen 2, ¿no? Ese volumen 1 es menor que el volumen 2, ¿no? ¿No? Entonces aquí el volumen sería este.
Y aquí el volumen sería mayor, ¿no? ¿Y por qué aumenta el volumen? Porque se ha calentado el aire, ¿no? ¿No? Y la temperatura 1 es menor que la temperatura 2, ¿no? La temperatura 2 es mayor que la temperatura, entonces aumenta el volumen, ¿no? Entonces, este sistema termodinámico es de límite fijo, y este sistema termodinámico es de límite móvil, ¿no? ¿Por qué límite móvil? Porque al calentar el aire aumenta el volumen de él. Esta es una esfera elástica, ¿no? Supone que es un globo, ¿no? Un globo, ¿no? Esfera elástica. Para que no se confundan, ¿no? Una esfera elástica, ¿no? Y este recipiente de chapa, ¿no? De acero, ¿no? De hierro, ¿no? Límite fijo, ¿no? Este es un recipiente metálico, ¿no? Entonces hay dos tipos de sistemas, ¿no? De límite fijo y de límite móvil, ¿no? También el de límite fijo, también se lo puede hacer así, ¿no? Si consideramos aquí ahí, un cilindro con su émbolo, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está el gas. Y el límite inicial sería este, ¿no? Calentamos esto, llegamos calor, ¿y qué pasa? Al calentar, esto sube, ¿no? Para arriba, aumenta el volumen, ¿no? Entonces, aquí hay un volumen 1, y un volumen 2, volumen 2. Aquí hay una temperatura T1, y una temperatura T2, ¿no? Volumen 1 menor que volumen 2, temperatura T1 menor, ¿no? Entonces, esto aumentó, ¿no? Entonces, este sistema termodinámico de límite móvil, ¿no? Porque subió el émbolo para arriba, ¿no? ¿No? Este sería un sistema termodinámico de límite móvil, ¿no? Móvil, ¿no? Pero son cerrados, ¿no? Son sistemas termodinámicos cerrados, ¿no? ¿Por qué son cerrados? Porque no hay intercambio de masa con el medio exterior, ¿no? Y aquí le estoy calentando, ¿no? Estoy calentando, hay intercambio de calor, ¿no? ¿Mm? Aquí hay intercambio de calor, ¿no? Un sistema cerrado donde hay intercambio de trabajo, por ejemplo, sería este, ¿no? Un recipiente cerrado aquí. Recipiente cerrado. ¿No? Cerrado. ¿No? Aquí hay un gas o aire, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, aire, ¿no? Y el límite del sistema va a ser este. Ese es el límite. Sistema cerrado, fijo, no intercambia masa del medio exterior. Pero aquí puedo poner yo un ventilador, ¿no? ¿No? Y esto que de vuelta, ¿no? Así, ¿no? De vuelta, ¿no? Entonces estoy aquí a través de esto, está intercambiando de cosas. Trabajo, estoy metiendo trabajo porque este eje está girando, ¿no? ¿No? Estoy metiendo trabajo. Estoy metiendo aquí el sistema trabajo, ¿no? Entonces, este es un sistema termodinámico cerrado, ¿no? Sistema cerrado, porque de límite fijo, no hay intercambio de masa, pero hay intercambio de trabajo porque estoy haciendo girar un ventilador o un agitador, lo que ustedes piensen. Entonces, ese sería
el sistema cerrado, ¿no? No se olviden que el sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el medio exterior. Pero puede haber intercambio de calor, como también puede haber intercambio de trabajo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, ese es el sistema cerrado. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ya. Voy a pasar. Ingeniero, disculpe, Diga. ¿podría volver a explicar aquí donde dice límite móvil, su segundo ejemplo? Es, La tengo. A ver, ¿dónde está? ¿Este? ¿Este me dice? sí, Este es un cilindro con su émbolo, ¿no? Este émbolo se supone que puede correr libremente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿No? Entonces aquí adentro hay un gas que está en equilibrio, la presión externa está en equilibrio con la presión interna, por lo tanto el émbolo está quieto, ¿no? Pero si voy calentando esto, entonces la presión aquí adentro va a ir aumentando. La presión aquí adentro, la presión interna al ir calentando va a ir aumentando. Y la presión externa va a ser la misma, suponemos que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces como aquí la presión va aumentando y la presión externa es la misma, entonces este émbolo va a empezar a subir para arriba. A medida que voy calentando, esto va a empezar a subir para arriba, se va desplazando hacia arriba, ¿no? Porque hay un desequilibrio, ¿no? Entonces va aumentando el volumen debido al calentamiento, ¿no? Va aumentando el volumen, ¿no? El ir aumentando el volumen también, si voy calentando, también puede ir aumentando la temperatura, ¿no? Pero como no hay intercambio de masa con el medio exterior, es un sistema termodinámico cerrado, pero es de límite móvil. Aquí dice límite móvil, ¿por qué? Porque el límite va cambiando, ¿no? Va aumentando el límite. Igual que esto de la esfera elástica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es de límite móvil, porque aumenta el volumen. Al calentar el aire, aumenta el volumen. No sé si queda claro así. sí, ingeniero, está ¿Va? claro, gracias. Sí, eso, ¿eh? ¿Puedo pasar la página? Sí, ingeniero. Bien. Ahora vamos a hacer el concepto de sistema abierto, ¿no? Sistema termodinámico abierto, ¿no? Abierto, ¿no? Gracias, ¿no? Sistema termodinámico abierto, ¿no? Es aquel, entonces, es aquel que intercambia masa con el medio exterior. El sistema termodinámico abierto es aquel que intercambia masa con el medio exterior, ¿no? Además, puede también puede haber intercambio de calor y de trabajo, ¿no? Además, ¿qué pasó aquí? Además, puede haber intercambio de calor y de trabajo, ¿no? Esa es la característica del sistema abierto, ¿no? Y además puede haber intercambio de calor y de trabajo, ¿no? Entonces, el sistema abierto es aquel que intercambia masa con el medio exterior, ¿no? ¿No? Entonces, también hay dos tipos de sistema abierto. También hay dos tipos de sistema abierto, ¿no? ¿No?
Hay dos tipos de sistema abierto. Uno se llama sistema abierto de estado y flujo estable. Se representa por la letra mayúscula EFE, ¿no? Sistema abierto de estado y flujo estable, ¿no? También se conoce en algunos libros como régimen permanente, ¿no? Sistema de régimen permanente, ¿no? Ustedes cuando han visto en Física 102 un capítulo de hidrodinámica, ahí lo ven como régimen permanente, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el concepto del sistema abierto de estado y flujo estable? ¿No? Es aquel en el cual es aquel en el cual la masa en el volumen de control permanece constante, ¿no? La masa en el volumen de control permanece constante, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y además las variables que se miden, tanto a la entrada como a la salida, también deben permanecer constantes, ¿no? También deben permanecer constantes en el tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto de esto? Imaginémonos, aquí nosotros una piscina, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos una piscina, ¿no? Que contenga agua, ¿no? Y que esta piscina contenga 10.000 litros de agua, ¿no? Y aquí está la entrada y aquí está la salida. Esto va a ser masa de entrada y esto va a ser masa de salida, ¿no? Este puntito arriba que le estoy poniendo, como vamos a ver más adelante, significa litros por segundo o kilos por segundo, ¿no? ¿No? Manejémonos en kilos, a ver, ¿no? Porque es lo más, supongamos que este sea en kilos, ¿no? 10.000 kilos. En este caso el agua, un kilo es igual a un litro, lo mismo, ¿no? Porque la densidad es 1, ¿no? Entonces, y este de acá es nuestro volumen de control. El volumen de control es la masa de agua que hay dentro de la piscina, ¿no? Este sería mi volumen de control, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el concepto de estado y flujo estable? Es aquel en el cual la masa en el volumen de control, la masa, ¿no? Estoy hablando de masa, permanece constante. La masa en el volumen de control tiene que permanecer constante. O sea, aquí tiene que haber siempre 10.000 kilos de agua. O sea, en otras palabras, la condición es que la masa de entrada tiene que ser igual a la masa de salida, ¿no? Si no, ¿no? Si no, no es constante, ¿no? Entonces,
La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale para que se mantenga constante la cantidad de agua dentro de la piscina. Entonces, vamos a suponer que entra 5 kilos por segundo. Tendrían que salir también 5 kilos por segundo, ¿no? ¿No? Si entra 5 kilos por segundo, tiene que salir 5 kilos por segundo, ¿no? ¿No? Masa de entrada igual a 5 kilos por cada segundo y la masa de salida tiene que ser igual 5 kilos cada segundo, por decirlo, ¿no? ¿No? Entonces la masa de entrada igual a la masa de salida, por lo tanto la masa aquí siempre va a ser 10.000 kilos, no hay problema, ¿no? Y además de ello, dice que las variables que se miden a la entrada y a la salida deben permanecer constantes en el tiempo. O sea, la temperatura, la presión, volumen específico y cualquier variable que se mida a la entrada debe permanecer constante en el tiempo. Igualmente, las variables que se miden a la salida, presión, temperatura, densidad o cualquier otra variable, también deben permanecer constantes en el tiempo, ¿no? No deben cambiar, ¿no? Para poder modelar, ¿no? Si no, no se puede modelar, ¿no? No estoy diciendo aquí que las variables de entrada deben ser igual a las variables de salida. No se dice eso, ¿no? Se dice que las variables de entrada deben permanecer constantes en el tiempo. Y las variables de salida, que son otras, también deben permanecer constantes en el tiempo, ¿no? Si eso es así, se cumple el requisito para que se pueda modelar esto en un sistema de estado y flujo estable, ¿no? F, ¿no? Estado y flujo estable, ¿no? Entonces se puede modelar, ¿no? Ese sería el... ¿Me están siguiendo la clase, no, jóvenes? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Porque esta mañana estaba pasando clases de química y no sé qué pasó, yo seguía hablando y hablando y no veían ellos en lo que estaba escribiendo, no me decían nada. Bien, entonces, ahora veremos el otro tipo de sistema, ¿no? El sistema abierto de estado y flujo uniforme, que sería el otro tipo. Sistema abierto de estado y flujo. Sistema abierto de estado y flujo uniforme. EFU. Entonces, fíjense, este es F y este es F, ¿no? ¿No? Entonces, el sistema abierto de estado y flujo uniforme es aquel en el cual la masa varía, es aquel en el cual la masa varía uniformemente es aquel en el cual la masa varía uniformemente en el volumen de control. Es aquel en el cual la variación de masa en el volumen de control es uniforme, ¿no? Puede ir aumentando o puede ir disminuyendo, ¿no? Pero esa variación tiene que ser uniforme en el tiempo, ¿no? Esa variación tiene que ser uniforme en el tiempo, ¿no? ¿No? Las variables, esto igual, ¿no? Las variables que se miden a la entrada como a la salida deben permanecer constantes en el tiempo, ¿no?
Las variables que se miden tanto a la entrada como a la salida también deben permanecer constantes en el tiempo, ¿no? Y hacemos el mismo ejemplo de la piscina, para que no nos confundamos, ¿no? Si aquí está mi piscinita, ¿no? Ahí está el agua, los 10.000 kilos, ¿no? Entonces, aquí está la masa de entrada, y aquí está la masa de salida, ¿no? ¿No? Y este sería mi volumen de control, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, aquí, para que sea de estado uniforme, es aquí la variación de la masa, varía la masa en el volumen de control, ¿no? ¿No? Puede haber aumento o puede haber disminución, pero ese aumento o esa disminución tiene que ser uniforme en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si la masa de entrada es 5 kilos por segundo y la masa de salida es 4 kilos por segundo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Fíjense ustedes que la masa de entrada es diferente de la masa de salida, ¿no? Es diferente, ¿no? No es igual como en el caso F, ¿no? ¿No? Aquí la masa de entrada era igual a la masa de salida, ¿no? Aquí la masa de entrada es diferente de la masa de salida, ¿no? ¿No? Entonces aquí está entrando 5 kilos por segundo y está saliendo 4 kilos por segundo. Entonces aquí está habiendo una acumulación. Está aumentando la masa en la piscina a razón de 1 kilo por segundo. Cada segundo aumenta 1 kilo, cada segundo aumenta 1 kilo, cada segundo que pasa aumenta 1 kilo. Entonces ese aumento es uniforme en el tiempo, ¿no? Por lo tanto se puede modelar, ¿no? Se puede modelar, ¿no? Porque si en un segundo aumentara 1 kilo, en otro segundo aumenta 2 kilos, en otro segundo aumenta medio kilo, entonces ahí no podemos hacer nada, ¿no? Difícil es que se pueda modelar, ¿no? Entonces el aumento tiene que ser uniforme. O la disminución también tiene que ser uniforme si estuviera disminuyendo, ¿no? Entonces esto más se aplica esto al llenado de tanque cerrado o al vaciado de tanque cerrado, ¿no? ¿No? Este sistema se utiliza para llenado o vaciado de tanques cerrados, ¿no? Entonces la principal diferencia en el sistema abierto es que hay dos tipos de sistema abierto, ¿no? Sistema abierto de estado y flujo estable, F, y sistema abierto de estado y flujo uniforme, F, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Y las variables que se miden a la entrada y las variables que se miden a la salida deben permanecer constantes en el tiempo, igual que en el F, ¿no? Eso no hay. Entonces, esos son los tipos de sistemas termodinámicos que hay. Sistema termodinámico cerrado y sistema termodinámico abierto, ¿no? Ambos tipos de sistemas, ¿no? Cerrado y abierto, ¿no? Y luego tenemos el sistema aislado, ¿no? Que lo vi al principio, que no intercambia nada con el medio exterior, ¿no? No intercambia masa, no intercambia trabajo, no intercambia absolutamente nada con el medio exterior, ¿no? ¿No? Bien. ¿Podemos pasar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Punto de vista microscópico y macroscópico. ¿Ya? Punto de vista microscópico y macroscópico. El punto de vista microscópico significa que tendríamos que estudiar la materia a nivel Disculpe, atómico, ingeniero, ¿no? no se ve nada en la pantalla. ¿Algo pasó? ¿Qué fue? ¿Se ve? Se ve. Se ve, ingeniero. Ya. ¿Están mirando? ¿Quién me Sí, dijo que la ingeniero, internet? se ve. Ahora, lo que pasa es que el internet está muy lento, parece, y se atrasa un poquito, ¿no? Bueno, les decía que la materia se puede estudiar desde el punto de vista macroscópico o microscópico, ¿no? ¿Qué significa estudiar la materia desde el punto de vista microscópico? Significa que tendríamos que estudiar la materia a nivel atómico o molecular, ¿no? ¿No? Eso significa estudiar la materia desde el punto de vista microscópico, estudiarlo a nivel atómico o molecular, ¿no es cierto? Molécula por molécula o átomo por átomo, ¿no? ¿No? Y ustedes saben de química 100, ¿no? Por ejemplo, un mol de, de gas, por ejemplo, un mol de gas, ¿no? O un mol de materia, cualquier sea, ¿no? ¿No? Un mol de gas ocupa un volumen, vamos a hacerlo así, un mol de gas en condiciones normales, un mol de gas ideal, pongámosle así, en condiciones normales, en condiciones normales, caramba, ¿qué me pasa? Normales, ocupa un volumen, ahí, ¿no? Un mol de gas ideal en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Y un mol de sustancia contiene un mol de sustancia contiene un número de Avogadro, ¿no ves? ¿Y cuánto es el número de Avogadro? 6,02 por 10
a la 23, ¿no ve? 6.02 por 10 a la 23, ¿no? ¿Cómo se pone el elevado aquí? $6.02 por 10. Ahí después le pongo 23, ¿no? Átomos o moléculas, ¿no? Átomos o moléculas, ¿no? ¿No? A la 23, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, si aquí tengo yo un recipiente, un mol, por ejemplo, de oxígeno, un mol de oxígeno a la presión de una atmósfera y temperatura de 273 Kelvin. Entonces, este volumen es de 22,4 litros, ¿no? Entonces, si pongo aquí un mol de oxígeno y está la presión de una atmósfera y temperatura 273, el volumen que ocupa este mol de oxígeno es 22,4 litros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cantidad de átomos hay ahí? ¿O qué cantidad de moléculas habrían ahí? En este caso hablamos de molécula, un número de Avogadro. ¿Y cuánto es eso? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Esa cantidad de moléculas habrán ahí, ¿no? Entonces, estudiar la materia desde el punto de vista microscópico significaría estudiar a cada una de estas moléculas que están ahí adentro, a las 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, y además cada una de esas moléculas que están ahí adentro no están quietas, están cambiando de posición permanentemente. En un momento dado están en un lugar, en otro momento dado están en otro lugar, en otro día, en otro momento están en otro lugar, ¿no? Entonces están cambiando de posición. Entonces se están moviendo en el espacio, en el eje X, en el eje... tres componentes, ¿no? Entonces, para determinar la posición, habría que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿No? Y además también, se están moviendo con distintas velocidades. No todas las moléculas se mueven a la misma velocidad, debido a la interacción que hay entre las moléculas, ¿no? A los choques, etcétera, etcétera. Se mueven con distintas velocidades. Por lo tanto, también habrá que resolver otro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para la velocidad. Por lo tanto, habría que resolver un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas para cada molécula. Habrá que resolver un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas para cada molécula. ¿Y cuántas moléculas hay adentro? Hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas. O sea, lo cual es una tarea imposible de realizar. No se podría estudiar la materia desde el punto de vista microscópico, ¿no? 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 No se podría estudiar la materia desde el punto de vista microscópico, ¿no? 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 Entonces, es una tarea complicada, ¿no? ¿No? Me están llame por teléfono, no voy a contestar, ¿ya? ¿No? Entonces aquí hay 3 componentes para la posición y 3 componentes, 3 ecuaciones para fijar posición y 3 ecuaciones para determinar velocidad, ¿no? En total habría que resolver un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Esas 6 ecuaciones con 6 incógnitas teníamos que multiplicarlos por 6.02 por 10 a la 23. Y ese sería el número total de ecuaciones que tendría que resolver. Entonces, es complicado, es imposible determinar la materia
o es imposible estudiar la materia desde el punto de vista microscópico. No se puede estudiar la materia de punto, a no ser que esté estudiando una molécula, dos moléculas, ¿no? Individualmente, pero los millones y millones de moléculas no se pueden estudiar, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿aquí qué le puedo poner? Para determinar posición, hay que resolver para determinar posición hay que resolver un sistema de ecuaciones de tres variables. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Para determinar posición hay que resolver un sistema de ecuaciones de para determinar posición hay que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ay, caramba, lo borré. ¿No? Tres ecuaciones con tres incógnitas. De la misma manera, para determinar velocidad, de la misma manera, para determinar velocidad hay que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? De tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Para cada molécula, ¿no? Para cada molécula, ¿no? En total tendría que resolver de en total tendría que resolver un sistema de ecuaciones. En total tendría que resolver un sistema, de hecho estoy mal de los dedos, de seis ecuaciones con seis incógnitas para cada molécula, ¿no? Para cada molécula, ¿no?
Como en el sistema se encuentran 6,02 por 10 a la 23. Ya me salí sin querer. O sea, no puedo estudiar yo la materia desde el punto de vista tópico. Porque me metería en un lío demasiadamente grande. Entonces, lo más aconsejable es estudiar la materia desde el punto de vista macro. ¿Puedo pasar la página? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, 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 Ya, sí, ingeniero. voy a pasar, ¿no? Punto de vista macroscópico, ¿no? Lo más aconsejable es estudiar la materia desde el punto de vista macroscópico, ya que de esta manera se reducen la cantidad de variables, ya que de esta manera se reduce la cantidad de variables a unas cuantas, que pueden, que pueden ser percibidas, por nuestro sentido
y medido por instrumento, ¿no? Y medido por nuestro lente, ¿no? Entonces, la principal suposición que hay que hacer para estudiar la materia desde el punto de vista macroscópico es suponer la continuidad de la materia, ¿no? Que la materia es continua, es decir, que no hay espacio vacío entre átomo y átomo, molécula a molécula, ¿no? Sabemos que si estudiamos desde el punto de vista microscópico hay espacio, ¿no? Hay espacio vacío dentro de la materia. Imagínense una esponja, por ejemplo, ¿no? Una esponja tiene muchos espacios vacíos adentro, pero si le apretamos la esponja, sale todo el aire y la esponja lo reducimos a un tamaño bien pequeño, ¿no? Así es la materia, ¿no? La materia es igual, como si fuera una esponja y tiene espacios vacíos adentro, tiene huecos, ¿no? Entonces, para estudiar la materia desde el punto de vista macroscópico, se supone que la materia no tiene esos huecos, esos espacios vacíos, se supone la continuidad de la materia, ¿no? Se supone que la materia ocupa todo el volumen que está donde está la materia, ¿no? No hay espacio vacío, ¿no? Entonces, esa suposición hace que las variables se reduzcan a una cuantita, ¿no? Y sean fáciles de medir y pueden ser percibidas por nuestro sentido, ¿no? Y son fáciles de medir, ¿no? Entonces, esa variable, las más conocidas son la presión, el volumen. Entonces, de esa manera, reducimos unas cuantas, ¿no? Entonces, esas variables son fácilmente medibles, ¿no? Volumen, temperatura, densidad, presión, ¿no? Y cualquier otra variable, ¿no? ¿No?
Lo que se mide en estos casos es el efecto que producen los Lo que se mide en estos casos es el efecto que producen los millones de moléculas Entonces, lo que se mide en estos casos es el efecto que producen los millones y millones de moléculas que se encuentran en el sistema termodinámico, ¿no? Y ese efecto puede ser percibido por nuestro sentido y medido por un instrumento, ¿no? ¿Como cuál? Como la densidad, la presión, ¿no? Temperatura, ¿no? Etcétera, ¿no? Propiedades y estado de una sustancia, ¿no? Fíjense ustedes, yo tengo aquí agua líquida. Aquí tengo agua, vapor. Y aquí tengo agua sólido, hielo, ¿no? Entonces, el agua líquida lo puedo convertir en vapor, ¿no es cierto? Y esto se llama por calentamiento, ¿no? Calentamiento. Y el agua líquida lo puedo convertir en sólido por enfriamiento, ¿no? Lo enfrío, lo convierto en sólido. Lo caliento, lo convierto en vapor, ¿no? Este cambio de agua líquida a vapor se llama cambio de fase, ¿no? Este también es un cambio de fase. Cambio de fase, ¿no? Cambia de la fase líquida a la fase vapor y cambia de la fase líquida a la fase sólida, ¿no? Cambia una fase, ¿no? Entonces, ¿qué es una fase? Una fase se define como una cantidad de materia que es totalmente homogénea. Una fase se define como una cantidad de materia que es totalmente homogénea, ¿no? O todo es sólido, o todo es líquido, o todo es
gaseosa, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Totalmente homogénea, ¿no? Ahora, dentro de una misma fase, ay caramba, ya, me salí así. Voy a volver a escribir aquí. ¿No? Voy a volver a escribir. Está muy sensible el cursor. Dentro de una misma fase, fíjense ustedes, estoy escribiendo mal. Dentro de una misma fase, la sustancia puede existir en diversos estados termodinámicos. ¿No? 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 Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner un estado termodinámico. Agua, presión, una atmósfera. Presión, una atmósfera, temperatura 10 grados centígrados, ¿no? Agua, digamos, ¿no? Ese es un estado termodinámico. Aquí sigue la presión, una atmósfera, y la temperatura 30 grados centígrados. Sigue siendo agua. ¿Ya? Presión, una atmósfera, temperatura 60 grados centígrados. Agua, presión, una atmósfera, temperatura 90 grados centígrados, ¿no? Entonces, cada uno de estos es un cambio de estado. Cambio de estado, cambio de estado, cambio de estado, cambio de estado. Entonces aquí hay diversos estados termodinámicos, ¿no? Estos son diversos. Basta que cambie una de las variables, automáticamente ocurre el cambio de estado, ¿no? Aquí está cambiando la temperatura, ¿no? Y automáticamente ocurre el cambio de estado. Pero estos cambios de estado que están ocurriendo aquí, ¿están en qué fase? Están en la fase líquida, ¿no? Porque el agua sigue siendo líquido, ¿no? Líquido, 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 ¿no? ¿No? Entonces, por eso decimos que dentro de una misma fase, la sustancia puede existir en diversos estados termodinámicos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuándo ocurre un cambio de estado? Un cambio de estado ocurre cuando cambia una de las variables. Suficiente que cambie una de las variables, automáticamente ocurre un cambio de estado, ¿no? ¿Puedo pasar? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Entonces, un estado termodinámico puede ser identificado o descrito por ciertas propiedades macroscópicas o descrito por ciertas propiedades macroscópicas observables. Puede ser descrito por ciertas propiedades macroscópicas observables, como la temperatura, presión, ¿ya? Una propiedad termodinámica se define una cantidad una propiedad se define como una cantidad que depende del estado del sistema y que es independiente del camino. Que es independiente del camino por el que el sistema llegó a dicho estado, ¿no? Que es independiente del camino por el que llegó el sistema a dicho estado. Entonces, las propiedades termodinámicas son aquellas que son independientes del camino. No dependen del camino por el que el sistema llegó a dicho estado. Dan el mismo valor, ¿no? Sin importar cómo se llegó a dicho estado, ¿no? No dependen del camino, no dependen de la trayectoria, ¿no? Son independientes, ¿no? Las propiedades termodinámicas pueden dividirse las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la cantidad de materia. Y las propiedades extensivas
Y las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá un recipiente, ¿ya? Vamos a suponer que la masa aquí sea 4 kilos, ¿no? El volumen sea 50 litros, ¿no? Que la presión sea 2 atmósferas. Que la temperatura sea 40 grados centígrados, ¿no? Y que la densidad sea 1,2 gramos por centímetro cúbico. Bueno, eso, ¿no? Ahí. Eso. Entonces, ese recipiente lo voy a partir en dos. Lo voy a partir en dos. Aquí lo parto en dos. Lo parto en dos. En dos partes iguales por la mitad. ¿Sí, no? Entonces, aquí voy a poner propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿no? O las variables, me han dicho, ¿no? No, propiedades de las variables, ¿no? Las variables, ¿no? Variables intensivas, ¿no? Por ejemplo, la masa. Si aquí había 4 kilos en todo recipiente, lo parto en dos, entonces quedan 2 kilos a un lado y 2 kilos a otro lado, ¿no? Entonces la masa por naturaleza es una propiedad extensiva, ¿no? Porque depende de la cantidad de materia, ¿no? La masa quedaría aquí. Masa extensiva, ¿no? El volumen, si el volumen era 50 litros, y lo parto por la mitad, exactamente queda 25 litros a un lado y 25 litros al otro lado, ¿no? Entonces el volumen también es una propiedad extensiva, ¿no? La presión. Si la presión era 2 atmósferas, cuando lo parto por la mitad del recipiente, ¿será que la presión cambia? ¿O sigue siendo 2 atmósferas en cada lado? ¿Qué Sigue opinan? siendo. Entonces, es independiente de la presión es independiente de la cantidad de materia. Entonces, la presión sería una propiedad intensiva. Si la temperatura inicial era 40 grados, cuando lo parto en dos el recipiente, ¿será que la temperatura se parte 20 y 20 a cada lado o será siguiendo la misma? Sigue siendo la misma. Entonces, la temperatura es independiente de la masa. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad intensiva, ¿no? Si la densidad de esta sustancia era 1,2 gramos por centímetro cúbico, al partirlo en dos, ¿será que se parte la densidad o sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. Entonces, la densidad es una propiedad intensiva, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar, ¿no? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia y las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia, ¿no? No dependen de la cantidad de materia, ¿no? Bien, ¿qué hora es? Son las 12 en punto. Vamos a quedar ahí. ¿Ya? A quedar ahí. Y vamos a quedar en un título, ¿ya? Voy a poner un título aquí para que el viernes
Me dicen no tocaba esto, ¿no? Voy a quedar aquí un título. Título. ¿Quién lo escribe? Procesos y ciclos, ¿ya? Ahí quedaremos el título, ¿ya? Entonces, cuando el viernes le pregunte, cuando el jueves le pregunte, me van a decir proceso y ciclo, ahí nos toca, ¿no? Bien, entonces para el día jueves, el enlace lo voy a mandar solamente al grupo de alimentos, ¿ya? Al grupo de alimentos y al 215, ¿no? Ahí lo voy a mandar el enlace para que todos se metan ahí e ingresen a la clase, ¿no? La clase del jueves es a las 10:30. Ya a las 10:30 vamos a pasar porque tenemos un problemita ahí con los alumnos de control de procesos y alimentos, ¿no? Lo que pasa es que los de alimentos tienen una clase registrada hasta las 11 menos cuarto, ¿no? Entonces ellos salen de una clase a las 11 menos cuarto y si yo empiezo la clase a las 10 el día jueves, los perjudica a los de alimentos. Por eso siempre históricamente hemos hecho un acuerdo de que empezaremos la clase los días jueves a las 10:30, ¿no? Entonces las clases del lunes, de la clase del martes son de 10 a 12 y las clases del jueves serían de 10:30 para adelante, ¿no? A 12, 12:15, 12:30, donde terminemos el avance, ¿no? Entonces los días jueves va a ser a las 10:30, ¿no? Por si acaso, ¿no? Estén atentos, empezaremos 10:30 en punto el avance, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ingeniero. Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero. Bien. Sí. Ya, ¿Hay un entonces, auxiliar ingeniero designado o todavía no se sabe? hay un auxiliar, porque los auxiliares se designan por un año, ¿no? Ya, no me acuerdo quién es, creo que es Diego el auxiliar, ¿no? Parece que es Diego, ¿ya? Yo lo voy a averiguar para el próximo jueves, ¿no? Sí. Ok, Bien, ingeniero. jóvenes, nos vemos el jueves, ¿no? Nos Gracias, vemos el jueves. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Ya, chao.